Yo creo que el aislamiento social ha existido siempre. Es como la figura del ermitaño, ¿no? Que existía en todas las épocas, culturas. Y pues eso, ¿no? Quizás antes era como algo más anecdótico, pero bueno, que existía y ahora sigue existiendo, no ha desaparecido y quizás incluso más. Yo creo que es un síndrome que en esta forma sería nuevo. Antes de esto, antes de que apareciesen las nuevas tecnologías como están ahora, un chico no se podía quedar en casa, en su habitación, sin hacer nada, me explico. O tenía una agorafobia y por eso no salía, o tenía una esquizofrenia y claro, su mundo de alucinaciones y delirios le impedía hacer otra cosa. Pero una persona más o menos sana, quedarse en su habitación meses, era imposible. ¿Qué iba a hacer? Leer compulsivamente. Quizás habría algún caso, pero no se consideraría tampoco patológico, ¿no? Entonces, los aspectos tecnológicos y de socioeconómicos, yo los insistiría en lo siguiente. Primero, las nuevas tecnologías son necesarias porque si no, no hay manera de que alguien se quede en su casa durante meses sin hacer nada. Las nuevas tecnologías te permiten un estímulo y un sentido de tu vida. De alguna manera tomas una... Lo que les pasaba a estos chicos es que tanto en redes sociales como en las relaciones virtuales que tenían, algunos que he visto posteriormente estaban en Second Life, ¿no? Haciendo una especie de segunda personalidad, etcétera. Pues bueno, te permite compensar de alguna manera la falta de red social real, pues con una red social virtual, ¿no? Ese aspecto sí. Y luego hablaba del tema socioeconómico porque primero hace falta que la familia tenga, digamos, un sustento económico que te permita que alguien esté sin trabajar, alguien que esté trabajando, esté sin trabajar, ¿no? Entonces, hace falta que la familia pueda prescindir de que este hijo esté trabajando. La familia japonesa es muy protectora. Eso podría ser similar a la cultura más mediterránea, familiar, que igual en la cultura anglosajona ocurre menos. Y digamos, es buscar un refugio dentro de la casa familiar. El hecho de que los adolescentes, los jóvenes se vayan tan tarde de casa en España, pues facilita todo ese proceso, ¿no? Es decir, que si uno está solo no puede quedarse como hikikomori, hace falta alguien que cuide de él y que lo mantenga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es uno de los factores. Como en España nos vamos tan tarde, los hikikomoris tienen mucho más tiempo. En Japón normalmente aparecen pronto, a los 18 o 19 años, y tal, porque también hay cierta tendencia a que se vayan pronto de casa. Pero claro, en España hay mucho tiempo para que se desarrolle un hikikomori porque puede estarse... De hecho, toda la generación de ninis, ¿no?, que ni estudian ni trabajan, puede ser un caldo de cultivo fácil una vez que se desesperan de la posibilidad de trabajar como para quedarse en esto y no tiene una patología psiquiátrica grave, ¿eh?